si estamos de acuerdo. Dale, 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 Federico, Confirmame comenzamos. vos, Antonio, si después yo no los veo, si lo ven, ¿sí? A ver, decime Ya, ahí. dale, yo te confirmo. Ahí ya se ve. Sí, sí se puede ver. Bien, lo voy a abrir. Ahí se ve completo, ¿cierto? Sí, perfecto, Federico. Perfecto. Bueno, yo no los voy a ver, así que cualquier cosa me consultan, no hay ningún problema. Bueno, como les decía, primero, antes que nada, gracias por esta invitación. Un honor para mí formar parte de este curso. Em, El tema de la clase de hoy, que bueno, la segunda clase, entiendo que ya tuvieron la primera eh, con Ignacio el día martes. En el caso del día de hoy vamos a hablar de la resolución de conflictos o de disputas en el mundo del fútbol, particularmente. Bueno, haciendo como una especie de introducción para que sepan lo que vamos a charlar esta noche. Primero vamos a dar unos conceptos introductorios que me parecen por ahí necesarios para digamos, adentrarnos en el tema y que se entienda mejor. Luego hablaremos también de manera introductoria respecto al reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, que no sé si ya lo han visto o no, pero bueno, nunca está de más reforzarlo. Y después sí ya nos meteremos en lo que es el Tribunal del Fútbol de la FIFA, describiendo la composición y competencia de cada una de las cámaras del tribunal, eh, cómo se toman las decisiones y cómo se busca ejecutar su cumplimiento, el procedimiento para llegar a esa toma de decisión. Luego veremos una breve introducción a lo que es el TAS. Como está previsto para clases subsiguientes, va a ser simplemente una mera introducción. Y finalmente cerraremos con un par de casos de jurisprudencia del Tribunal del Fútbol, precisamente de la Cámara de Resolución de Disputas del Tribunal, eh, que fueron interesantes y tuvieron reconocimiento. Bueno, para empezar, creo que es importante situarnos dónde estamos parados cuando hablamos de la FIFA y de qué regula la FIFA. Acá tenemos, digamos, como el paneo de las instituciones dentro del mundo del fútbol, los clubes, como ya sabrán. Están también las asociaciones o federaciones, que son aquellas de cada país, digamos, que nuclean o que afilian a los clubes de cada país. Las confederaciones, que son el conjunto de asociaciones de un determinado continente, en este caso, como puede ser Conmebol o UEFA. Y finalmente la FIFA, que de alguna manera va a ser la que más vamos a nombrar en esta presentación, eh, que como la misma institución se define en su página web, desde 1904 la FIFA, que bueno, su significado es, en español sería Federación Internacional del Fútbol Asociado, ha fungido como el órgano rector global del fútbol. Básicamente, como ahí dice, la FIFA supervisa y promueve el desarrollo del fútbol en todos los niveles y además establece las reglas del fútbol y asegura su aplicación consistente. Eh, Básicamente lo que busca la FIFA es regular todo lo que refiere a el fútbol organizado, es decir, aquel fútbol formal, federado, y en lo que es a nivel internacional, mundial. Porque ya veremos luego que lo que refiere a cada una de las asociaciones, con sus respectivos clubes, lo regulan las asociaciones, siempre con una línea que deben seguir marcada por la FIFA. Pero bueno, es importante recalcar el carácter de internacionalidad que tiene que tener, en este caso, un conflicto cuando respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, para que intervenga la FIFA. Algunos otros conceptos por ahí que está bueno saber para entender en contexto. Uno es la inscripción de un jugador, sería en un determinado club. Se define como el acto de registrar por escrito los datos de un jugador. Y un jugador solo puede estar inscrito en un solo club con el fin de jugar al fútbol organizado. No podría estar inscrito un jugador en dos instituciones, por ejemplo. Luego, respecto a la transferencia internacional, es importante también saberlo porque es un tema que va a surgir. Se refiere al traslado de la inscripción de un jugador de una asociación a otra asociación. Es decir, la transferencia de un jugador dentro de la misma asociación, de un club a otro, por ejemplo, en este caso de Perú, no sería una transferencia internacional, sino una transferencia meramente doméstica, nacional. Y luego, bueno, lo que ya hablamos de los actores en este mundo, que son los jugadores, los clubes.
las asociaciones o federaciones, los entrenadores, los agentes o representantes de jugadores. Y finalmente, lo que veníamos comentando de la dimensión internacional, que es bueno tenerlo claro para entender cuándo interviene FIFA y cuándo no. Es importante ese concepto. Bueno, ya adentrándonos en lo que es el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, es una de las normativas principales de la FIFA. Ya tiene más de 20 años, pero no deja de ser una normativa relativamente nueva. Eh, lo cierto es que funciona bien, es un reglamento que cubre muchos aspectos de lo que es el fútbol organizado en el caso internacional. Obviamente que tiene sus grises, si se quiere, o lagunas también, pero en términos generales es un reglamento que es bastante completo y que año a año se va actualizando. En este caso, no sé si se llega a ver ahí, pero bueno, esa es la portada del reglamento de enero del 2025, es decir, de este año. Los cambios a veces son muy pequeños, a veces son más grandes, pero en general año a año se va actualizando. Respecto al ámbito de aplicación de este reglamento, el mismo lo dice que establece las normas mundiales obligatorias concernientes al estatuto de los jugadores y a su elegibilidad para participar del fútbol organizado, y así como la transferencia entre clubes de distintas asociaciones. Es lo que veníamos hablando, regula sobre todo lo que son las transferencias internacionales de jugadores, no así las que son de carácter nacional. En cuanto a los principios rectores del reglamento, eh, lo cierto es que los reglamentos de las asociaciones miembro, la transferencia entre jugadores de la misma asociación está sujeto a un reglamento específico redactado por la asociación correspondiente. Eso es lo que puede pasar en Perú o pasa en Argentina. Pero lo cierto es que los reglamentos de las asociaciones nacionales de fútbol deben receptar, por un lado, algunas normativas directamente en modo de réplica de lo que dispone el reglamento de la FIFA, que son normativas, lo que estipula el artículo 3 del reglamento, por ejemplo, en lo que es definir a un jugador como profesional o aficionado. Aficionados serían, para aquellos que no saben, aquellos que todavía no tienen un contrato profesional de fútbol y por el cual reciben una remuneración que es superior a a los gastos que le puede infligir esa actividad. Después, respecto a la inscripción de jugadores, a las deudas vencidas, son distintos conceptos que tiene este reglamento del Estatuto de la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que la misma FIFA dispone que las asociaciones miembros lo repliquen en su propio reglamento. Y luego hay otros principios que, si bien no tienen que estar replicados de manera expresa, deben seguir las asociaciones nacionales, que son principalmente los que están previstos del artículo 13 al 17 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Principalmente lo que es la estabilidad contractual, la rescisión de un contrato o de un jugador profesional por causa deportiva justificada. eh, no es objeto de esta clase, pero puede ser, por ejemplo, lo que sería que un jugador no participe del 10% de los partidos de la temporada del equipo. Eso sería una causa justificada, deportiva justificada, que le permitiría rescindir su acuerdo con el club. Una causa quizá no deportiva, económica, sería la falta de pago de salarios. Bueno, esos principios, así como que los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de un periodo de competición, sino más bien en los periodos de fichajes o de inscripción. Esos principios tienen que, si bien no están replicados expresamente, deben seguir los reglamentos de las asociaciones nacionales. En cuanto al objeto de regulación de este reglamento, algo ya hemos contado, pero bueno, principalmente, obviamente que es extenso, pero en términos generales podemos decir que regula respecto a disputas contractuales y laborales, a deudas vencidas y sanciones, como sería esto que decíamos de un club no paga los salarios de un jugador, qué sanciones hay por ello. Lo que es reclamo de mecanismo de solidaridad e indemnización por formación, que no sé si todos lo saben o si, bueno, lo veremos en el curso, pero bueno, a grandes rasgos son dos mecanismos, valga la redundancia, de reconocer la formación que los clubes, digamos, formadores, valga la redundancia, tuvieron en un jugador en su edad, digamos, temprana. Eh, entonces, cuando un jugador se hace profesional, por ejemplo, en el caso de la indemnización por formación, se abona cuando un jugador firma su primer contrato profesional, el club en el cual firma dicho contrato debe abonar
un monto de indemnización por formación a los clubes anteriores formadores de ese jugador. Y en el caso de que se dé una transferencia posterior, hasta los 23 años de edad, se sigue abonando esa indemnización cada vez, en cada caso, digamos, por el club, digamos, adquirente del pase de ese jugador, pero en ese caso ya solamente se le abona al último club donde estuvo y no a los anteriores. Y en el caso del mecanismo de solidaridad, en esencia es similar el motivo por el cual se abona, que es por la formación del jugador, pero en este caso ya no es un monto fijo, como puede ser la indemnización por formación, sino más bien es un porcentaje, en este caso el 5%, de lo que es el monto de la transferencia de ese jugador, y en este caso no hay límite de edad, o sea, se abona durante toda la carrera del futbolista. Siempre y cuando, obviamente, seguimos hablando de la FIFA con su tinte internacional, por ende, ese pago se hace solamente en caso de transferencias internacionales del jugador, o bien en caso de transferencias dentro de una misma asociación, pero en la cual el club que va a reclamar la formación, en este caso por mecanismo de solidaridad, es de otra asociación. Como verán, siempre FIFA interviene cuando de alguna manera hay una nota de internacionalidad, ya sea porque una de las partes es de un país distinto a la otra parte, o bien porque hay una transferencia internacional. Luego, bueno, también, como decíamos, se rigen por este reglamento la transferencia internacional de jugadores, la protección de menores, que es un tema importante y novedoso en el mismo. Básicamente, como regla general, está prohibida la transferencia internacional de menores de edad, salvo algunas excepciones que están taxativamente expresadas en el reglamento. Y después también, bueno, se regula lo que es, por ejemplo, cambio de asociación nacional y convocatoria, así como liberación de los jugadores por parte de los clubes para las selecciones. Bueno, y ahora sí, entramos directamente en la temática por ahí principal de esta clase, que es el Tribunal del Fútbol de la FIFA. El Tribunal del Fútbol de la FIFA viene a ser como la jurisdicción o los organismos de resolución de disputas que tiene la FIFA internamente, de modo federativo. Es decir, vendría a ser, hace las veces de un juez ordinario nacional, pero en lo que es el ámbito de la FIFA federativo. Es decir, la FIFA tiene sus propios jueces. Y en este caso, este Tribunal del Fútbol, que como tal está constituido de la manera en que lo conocemos hoy, hace muy poquito, desde el 2021, tiene tres cámaras. Por un lado está la Cámara de Resolución de Disputas, por el otro lado está la Cámara del Estatuto del Jugador y por último la Cámara de Agentes, de representantes sería. En cuanto a la composición de cada una de estas cámaras, en primer lugar, y quizá la más importante, tenemos la Cámara de Resolución de Disputas. Em, el principal, digamos, el principal sentido o principio que tiene esta Cámara es la representación igualitaria en su composición. Es decir, no es que se trata de una Cámara de tres jueces que son los únicos para todos los casos, sino que hay un listado de 30 miembros que van a ser las veces de jueces en cada uno de los casos que se presenten, de los cuales esos 30 miembros tienen representación paritaria entre jugadores y clubes. Esto es, no es que son representantes oficiales de los clubes o de los jugadores, sino que los grupos de interés, tanto de los jugadores, como puede ser FIFPro, por ejemplo, como el Sindicato Internacional de Jugadores, o bien por parte de los clubes o asociaciones y demás, proponen nombres a la FIFA para nombrar en esa lista de 30 jueces de la Cámara de Resolución de Disputas, y la representación en ese listado es de 15 por cada uno de los lados, por así decir. Es importante decir que uno de los jueces, bueno, la realidad es que esta Cámara, como ahí dice, actúa habitualmente con tres miembros en los casos en los cuales resuelve. Uno va a ser el presidente o uno de los vicepresidentes, que tiene tres, y después uno de los miembros va a ser del grupo de 15 elegidos o nombrados o propuestos por el grupo de interés de los clubes, y otro será nombrado dentro de los 15 del listado que fue propuesto por los clubes. Uno de los jugadores, otro de los clubes. Es importante, bueno, los jueces para un caso en particular que resuelva la Cámara son elegidos por la FIFA, no son elegidos por las partes, como si después veremos qué pasa en el arbitraje. Pero es importante tener en cuenta que estos jueces representen, entre comillas, a los jugadores, a los clubes, no significa que en el caso concreto vayan a fallar en favor de la parte de la cual ellos representan.
En verdad, la representación es por una cuestión de mantener esa representación equitativa e igualitaria, pero luego los jueces son imparciales, independientes y objetivos. Y lo cierto es que tienen, o sea, las resoluciones de la FIFA tienen eh, una buena reputación en ese sentido, por ende, no debería ser un problema. Luego tenemos bueno, decíamos que antes de pasar a la Cámara del Estatuto del Jugador, para cerrar con la Cámara de Resolución de Disputas, lo cierto es que habitualmente en cada caso resuelven tres jueces, pero de manera excepcional puede resolverse que intervenga un juez único. Pero bueno, en ese caso se va a presentar el problema de, digamos, de qué grupo sería representante ese juez único. Y además, bueno, sabemos que es excepcional, es para asuntos por ahí más simples e inferiores a $200.000 en cuanto al reclamo de la causa, ¿no? Bueno, ya pasando a la Cámara del Estatuto del Jugador, en este caso, a diferencia del anterior, la regla es que se resuelva con un juez único y excepcionalmente se resuelve por un tribunal. En este caso también, los miembros de cada composición son elegidos por la FIFA y no por las partes, como decíamos que va a pasar en el arbitraje. Y los listados también son propuestos por distintos grupos de interés, como los jugadores, clubes, federaciones, ligas. Pero en este caso no hay una representación equitativa necesariamente entre jueces nombrados o propuestos por grupos de interés de jugadores y jueces nombrados o propuestos por grupos de interés de clubes, sino que esa representación no se da, sobre todo porque vamos a ver que la Cámara del Estatuto del Jugador eh, no resuelve principalmente sobre disputas entre jugadores y clubes, sino que son otras las competencias que ya vamos a ver a continuación. Y por último, bueno, tenemos la Cámara de Agentes, que básicamente es para los intermediarios o representantes de clubes, sí, de jugadores o de entrenadores principalmente. Y en este caso, lo que dispone el reglamento es que la FIFA tendrá jurisdicción para resolver las disputas entre agentes de fútbol y sus clientes vinculadas acuerdos de representación que tengan dimensión internacional. Vuelve a aparecer este concepto que es importante. Y en este caso, la internacionalidad de una disputa de un agente se la va a dar o bien la transferencia a partir de la cual surge la disputa en concreto, es decir, se transfiere un jugador, o bien el traslado internacional de un entrenador, y en ese caso es, valga la redundancia, internacional, y ese traslado internacional de un entrenador o bien de un jugador dio lugar a una disputa en la cual intervino el representante. Bueno, allí va a intervenir la Cámara de Agentes. Y lo mismo respecto a aquellos servicios que rigen varias transacciones específicas y una de las cuales tiene un tinte internacional. En este caso, en cuanto a la composición, es muy similar a la Cámara del Estatuto del Jugador. Es un presidente y un vicepresidente. Luego el número de miembros necesarios, según lo considere la FIFA, nombrados a propuesta de las federaciones, miembros, confederaciones, bueno, los distintos grupos de interés. Ahora sí pasamos a lo que es la competencia de cada una de las cámaras. Por un lado, tenemos la Cámara de Resolución de Disputas, en primer lugar, que principalmente las competencias que tiene son, por un lado, las disputas entre un club y un jugador en relación al mantenimiento de la estabilidad contractual si se ha expedido una solicitud de certificado de transferencia internacional. El certificado de transferencia internacional se solicita, o sea, lo solicita un club cuando adquiere el pase de un jugador que viene de otra asociación, es decir, de otro país. Y en ese caso, lo que quiere reflejar este punto, o digamos, esta parte de la competencia de la Cámara es cuando sea una disputa entre un club y un jugador de ese club, que no necesariamente tiene que ser de otra nacionalidad, puede ser de la misma nacionalidad que el club, pero surgido a partir de una transferencia internacional de ese jugador. Allí es donde va a intervenir la Cámara de la FIFA. El segundo supuesto es el de disputas entre un club y un jugador en relación a su contrato laboral, básicamente, y en ese caso sería cuando el jugador tenga otra nacionalidad, porque eso es lo que le daría la dimensión internacional a la disputa. Es decir, si se diera, por ejemplo, una ruptura de contrato injustificada de un club peruano con un jugador peruano, no se podría acudir a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, sino que sería en todo caso resolución o bien del órgano nacional en caso de existir, federativo, o bien, bueno, la justicia ordinaria, ¿no? Luego tenemos, como también competencia de esta Cámara de Resolución de Disputas, lo que son las disputas relacionadas con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad entre clubes que pertenecen a federaciones distintas
por un lado, es decir, los reclamos relacionados con estos dos conceptos, entre clubes, es decir, cuando un club que reclama pertenece a una asociación diferente al del club reclamado. Eso por un lado. Y después tenemos otro supuesto vinculado a esto en cuanto a indemnización por formación y mecanismo de solidaridad, que puede ser un reclamo entre dos clubes de la misma asociación, pero en la cual la transferencia del jugador que ocasionó ese derecho de formación fue internacional. Podría ocurrir, por ejemplo, un club argentino, formador de un jugador X, reclama a otro club argentino que adquirió el pase de un jugador proviniendo de otra asociación, de otro país. Entonces, son dos clubes argentinos, pero el reclamo provino a partir de una transferencia internacional. Vale decir que igual la Cámara de Resolución de Disputas resuelve en estos dos supuestos de indemnización por formación y mecanismo de solidaridad solamente en aquellos casos que no intervenga la Cámara de Compensación, que es una cámara nueva, reciente de la FIFA, que resuelve estas cuestiones de manera más sencilla y más nucleada, todo en esa cámara que incluso tiene su reglamento propio eh, y que empezó a regir a partir de noviembre del 2022. Es decir, todos los reclamos posteriores a esa fecha, en términos generales, se rigen por la Cámara de Compensación, pero aquellos que son anteriores o que tienen su origen en una transferencia anterior, o que, por ejemplo, todavía se están pagando cuotas y el origen es anterior a noviembre del 22, se va a resolver en esta Cámara de Resolución de Disputas. Lo mismo respecto a disputas complejas vinculadas a la revisión del EPP. El EPP es el pasaporte electrónico del jugador. En el pasaporte electrónico del jugador, lo que existe es como un historial de ese jugador, a dónde fue que compitió en sus distintos clubes durante su formación. Por eso es un documento súper importante para lo que es el reclamo de formación y solidaridad. Bueno, se dan circunstancias en las cuales la revisión del pasaporte electrónico no se puede dar de manera sencilla, como podría ser con la Cámara de Compensación. Entonces, en esos casos, si se genera una disputa a partir de eso, puede someterse a la Cámara de Resolución de Disputas. Y por último, tener en cuenta que el mismo reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores establece que los jugadores, entrenadores, asociaciones o clubes tienen el derecho o la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria laboral para lo que son los conflictos laborales. Eso sabremos que después va a generar varios choques. Bueno, respecto a la Cámara del Estatuto del Jugador, las competencias principales que tiene son, por un lado, lo que son las disputas entre clubes y entrenadores con una dimensión internacional. Esto es, un entrenador de una nacionalidad distinta al club donde está trabajando. Lo mismo respecto a una federación con un entrenador, siempre y cuando, de nuevo, cobre una dimensión internacional. Y por último, disputas entre clubes que pertenezcan a distintas federaciones. Vemos cómo de nuevo se repite la nota de internacionalidad necesaria para que intervenga la FIFA, exceptuando los casos a los que se dedica la Cámara de Resolución de Disputas, que son los que, por ejemplo, nombramos recién, de mecanismo de solidaridad, formación. Es decir, en este caso, la Cámara del Estatuto del Jugador resolvería, por ejemplo, en una disputa entre clubes por, no sé, la falta de pago de la transferencia del pase, digamos, de un jugador, siempre y cuando esa transferencia sea internacional, ¿no? Otras competencias que tiene la Cámara del Estatuto del Jugador, que no son necesariamente disputas, son, por un lado, la transferencia internacional o primera inscripción de un jugador menor, que como hablábamos antes, como principio general, el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores lo prohíbe. Los menores de edad no pueden ser transferidos de manera internacional, salvo excepciones taxativas que da el reglamento. Una de ellas, quizá la más usual, es cuando el traslado del menor de un país a otro, de una asociación a otra, se da exclusivamente por un motivo ajeno al fútbol. Es decir, por ejemplo, se muda con su familia y la familia no se muda por ningún motivo vinculado al fútbol, específicamente vinculado al menor, ¿no? Lo que se busca es que no haya una mudanza de un niño de un país a otro eh, por el solo hecho de que vaya a competir al fútbol. Sobre todo para evitar situaciones que se pueden dar abusivas, que de hecho eran moneda corriente en cuanto a digamos, al traslado de menores por el mundo con falsas promesas de competir en el fútbol federado. Luego también otras
competencias de la Cámara de Estatutos del Jugador, como son la excepción limitada para menores, que tiene que ver eh, con este tema que veníamos hablando recién, y lo mismo respecto a la solicitud de elegibilidad o cambio de federación de un jugador, o bien el regreso tardío de un jugador de sus obligaciones con la selección nacional. Un tema importante, que también es novedoso, es que la misma FIFA, en su reglamento, en este reglamento que venimos comentando, establece que las partes pueden decidir voluntariamente ceder la jurisdicción de la FIFA a las cámaras nacionales de resolución de disputas u órganos semejantes. Para que esto ocurra, esto es en los supuestos, en sus disputas, digamos, entre, por ejemplo, un club y un jugador, las partes explícitamente tendrían que haber dicho en el contrato que se van a someter a la Cámara de Resolución de Disputas de su asociación, aún teniendo nota internacional. Eso es lo novedoso incluso, porque podría ocurrir que un jugador extranjero, por ejemplo, en este caso en Perú, la lógica sería que si tiene un conflicto acuda a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, pero lo cierto es que sí, por contrato establecieron ambas partes, digamos, de común acuerdo y obviamente con su consentimiento pleno, que querían someterse a una Cámara de Resolución de Disputas nacional o organismo semejante, siempre y cuando exista, porque no todas las asociaciones tienen sus cámaras nacionales de resolución de disputas. En ese caso se puede ceder la jurisdicción, o sea, FIFA acepta esa cesión de jurisdicción, aunque tenga una nota de internacionalidad, pero para que ello ocurra tiene que, como habíamos dicho, estar expresamente previsto, ya sea en el contrato o bien por convenio colectivo, y que esa Cámara Nacional esté reconocida por la FIFA. Lo cierto es que la FIFA está reconociendo cámaras, de alguna manera es un reconocimiento previo para que no tenga que en cada situación en la cual se prevé la cesión de jurisdicción a favor de una Cámara Nacional, que tenga que la FIFA ratificar o no si esa Cámara cumple con los principios básicos. Entonces, la FIFA está, digamos, reconociendo oficialmente un listado de cámaras, que de hecho más adelante les dejo un link con las cámaras que están reconocidas hasta el momento. Entonces, si la FIFA tiene reconocida esa Cámara Nacional de Resolución de Disputas, la prórroga de jurisdicción estaba expresamente prevista en el contrato o bien en convenio colectivo, y esa Cámara cumple con los principios básicos de debido proceso y de representación equitativa que prevé la FIFA. Lo que busca es que se replique la representación equitativa que tiene su propia Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, como ya hablamos. Entonces, si se cumplen esos preceptos, la jurisdicción podrá cederse a estas cámaras nacionales de resolución de disputas. Bueno, ahora pasamos a un tema que es importante, que es respecto a la decisión que se toman en el Tribunal de Fútbol, en estas cámaras, y a la manera en la cual se puede cumplir con esas resoluciones o hacer cumplir con esas resoluciones. Que eso es lo interesante, porque uno puede pensar qué potestad tiene la FIFA o qué poder de policía tiene la FIFA para hacer cumplir una resolución en un país X. No podría, por ejemplo, trabar un embargo, como podría ser la justicia ordinaria. Entonces, acá es importante saber cuáles son las consecuencias que busca imponer la FIFA para el caso de incumplimiento, sobre todo de las obligaciones dinerarias que se den a partir de una resolución de una de sus cámaras. Entonces, acá lo que se dice es, el mismo reglamento lo que dice es que cuando se ordena a una parte, ya sea un club o un jugador, a que efectúe el pago de una suma de dinero a otra parte, o sea, la otra parte en este caso, también deberá incluir en esa decisión la FIFA, en cualquiera de sus cámaras que resuelva, las consecuencias de la omisión del pago de esas cantidades adeudadas. Y esas consecuencias son principalmente deportivas, que en definitiva creo que es interesante la solución que se encontró a esto, porque obviamente que va a depender de cada caso, pero puede ser aquello que más le duela, entre comillas, a la parte incumplidora, tener una sanción deportiva. En estos casos, las consecuencias o las sanciones deportivas que podría imponer la FIFA para el caso de incumplimiento de una obligación dineraria, que ya veremos más adelante que cuando una de las cámaras de la FIFA que venimos nombrando dispone o resuelve que una de las partes tiene que cumplir con una obligación dineraria, le va a dar 45 días para que cumpla con esa obligación.
Una vez cumplidos los 45 días, ya se puede ejecutar esta sanción anexa, sería deportiva, hasta tanto cumpla con la obligación de pago. En este caso, las sanciones posibles deportivas son, por un lado, para los clubes, la prohibición de inscribir jugadores por hasta 3 periodos consecutivos. Eso lo definirá la Cámara de la FIFA en cada caso. Y para el caso de los jugadores, la prohibición de participar en partidos oficiales por hasta 6 meses. Hay que tener en cuenta que el Tribunal del Fútbol, este tipo de sanciones por la falta de pago de obligaciones dinerarias, lo que busca justamente es compelir al pago. Es decir, una vez que se realice el pago, se va a levantar la sanción deportiva. Es decir, si el club tenía una prohibición de inscribir por 3 periodos y luego de finalizado el primer periodo de esa sanción, paga la obligación dineraria que tenía con sus intereses y demás, se le va a levantar la sanción. Distinto es el caso de otras sanciones deportivas, o mejor dicho, las mismas sanciones deportivas que impone la FIFA, pero por otros motivos que están taxativamente expresados en el reglamento sobre la transferencia de jugadores, como puede ser, por ejemplo, la ruptura de un contrato de un jugador en un periodo protegido. No sé si saben lo que es el periodo protegido, pero básicamente lo que dispone la FIFA es que un contrato para aquellos jugadores menores de 28 años, los primeros 3 años de contrato se considera periodo protegido, y para aquellos jugadores mayores de 28 años de edad, los primeros 2 años de contrato se consideran periodo protegido. Bueno, la ruptura de ese contrato durante el periodo protegido da lugar a la FIFA a que ponga sanciones deportivas. Esas sanciones deportivas pueden ser acumuladas a las sanciones económicas o a las indemnizaciones que deba pagar la parte que rompió el contrato. En ese caso, esa sanción deportiva no se va a levantar al momento en que se pague la sanción. Mejor dicho, perdón, la suma indemnizatoria. En este caso que estamos hablando acá, sí, porque justamente la idea de esta sanción deportiva es simplemente, de alguna manera, intimar al pago. Es decir, el momento en que se acredita el pago fehacientemente, sobre todo por la parte acreedora que confirma que el pago lo recibió, la sanción puede ser levantada. Bueno, como decíamos, respecto al plazo de la obligación de pago, en caso de que una de las cámaras de la FIFA resuelva el pago de la indemnización, por ejemplo, debe hacerse dentro de los 45 días de notificada esa decisión. O carta de confirmación, que ya veremos lo que es más adelante. Luego, ese plazo de 45 días podría suspenderse, por un lado, si se solicitan los fundamentos de la decisión. Como también veremos más adelante, las decisiones del Tribunal del Fútbol de la FIFA, en términos generales, solamente se notifica la resolución sin los fundamentos. Si una parte quiere obtener los fundamentos de esa decisión, debe solicitarlos, y en ese caso, si quiere apelar, en este caso puede ser al TAS, tiene 21 días para apelar, pero obviamente que los 21 días empezarían a correr desde que recibe los fundamentos. Es decir, una de las partes recibe una sanción, en este caso puede ser económica, por parte de una de las cámaras de la FIFA, recibe solamente la resolución. Si quiere apelar, va a tener que solicitar los fundamentos. Obviamente que si luego, una vez que recibe los fundamentos, si se da cuenta que no amerita una apelación, no la presenta. Pero bueno, en el caso de recibir los fundamentos, obviamente este plazo de 45 días se suspende, y lo mismo respecto a la apelación al TAS. Es decir, mientras esté apelada la resolución, este plazo de 45 días para cumplir bajo procedimiento de las sanciones deportivas que vimos en la diapositiva anterior, se va a suspender. Bueno, como decíamos antes, para que se levante la sanción deportiva, lo que se debe acreditar es básicamente el pago previo traslado al acreedor. Es decir, el mismo acreedor es el que debe asegurar, o confirmar, mejor dicho, que recibió el pago debido. Bueno, acá también el reglamento explica algunas situaciones que no contravienen la prohibición de inscribir jugadores que veníamos hablando. Suponte un club tiene la sanción de inscribir jugadores por hasta 2 periodos, puede ser, dijimos que el máximo era 3. Bueno, se dan ciertas situaciones que determina el mismo reglamento que no serían de contravención a esa prohibición o de violación a esa sanción, como puede ser el retorno de préstamo de forma natural de un jugador. Es decir, cuando un club vuelve a inscribir a un jugador eh, en su planilla, porque vuelve de forma natural de un préstamo, es decir, no de manera anticipada, esa inscripción no se considera violatoria de la prohibición de inscribir.
Lo mismo respecto a la extensión de un jugador que se encuentra a préstamo en ese club. La extensión de ese préstamo por un periodo más, por ejemplo, no se consideraría violatoria de una sanción en este caso. Lo mismo respecto a la contratación definitiva de un jugador que se encontraba a préstamo. Y lo mismo respecto a la contratación de un jugador que se encontraba inscripto como aficionado, es decir, la firma de primer contrato profesional de un jugador del club, pero que estaba, digamos, interviniendo en los planteles o en los equipos de la institución como aficionado. Todas esas situaciones, el mismo reglamento dispone que no se consideran violatorias de la sanción que haya recibido el club de inscribir jugadores. Bueno, ahora pasamos a lo que es el procedimiento ante el Tribunal del Fútbol. Este procedimiento está reglado, como se ve en la imagen, por el reglamento del procedimiento del Tribunal del Fútbol. A grandes rasgos podemos decir que las partes que tienen posibilidad de intervenir o de sí, litigar ante el Tribunal del Fútbol, ante cualquiera de las cámaras que venimos nombrando, son los clubes, jugadores, entrenadores, federaciones, agentes, ligas. Respecto a la prescripción, esta está prevista en el mismo reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores que veníamos viendo, no así en este procedimiento del tribunal, pero el hecho es que la misma FIFA dispone en su reglamento que las acciones ante el Tribunal del Fútbol prescriben, por así decir, a los 2 años de el hecho que dio origen al reclamo. Respecto a los contenidos mínimos de la demanda, bueno, básicamente son el nombre de las partes, o sea, quien va a demandar tiene que poner nombre y representación, o poder en su caso, en virtud de a quién está representando, nombre y domicilio de la contraparte, las alegaciones de hecho y de derecho respectivas, la prueba respectiva, como veremos, la carga de la prueba como principio general la tiene quien alega. Hay algunas presunciones en contra, o mejor dicho, inversiones de la carga de la prueba que se dan en el mismo reglamento de la FIFA, como puede ser, por ejemplo, cuando que de hecho después lo veremos en uno de los casos que vamos a analizar, cuando se rompe un contrato de una jugadora profesional que esté embarazada, se da por entendido que ese contrato se rompió producto del embarazo y no por otro motivo. Esa presunción en contra la tiene que revertir el club que rompió ese contrato, demostrando que no lo rompió por ese motivo. Y obviamente después, como ya lo veremos, repito, en el caso que tenemos más adelante, eh, en ese caso, en esa ruptura de contrato sería injustificada. Bueno, respecto al procedimiento es escrito. Excepcionalmente se puede proponer alguna audiencia oral, pero en términos generales se trata de un procedimiento escrito. Los idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. Remarcamos el inglés porque si las partes no se ponen de acuerdo, o sea, si las partes tienen distintos idiomas entre sí y tampoco acuerdan en qué idioma van a litigar, la resolución de FIFA va a ser en inglés. La carga de la prueba ya lo vimos. Y bueno, en cuanto a la herramienta que se usa, o mejor dicho, el sistema mediante el cual se puede litigar ante el Tribunal del Fútbol, es el portal jurídico de la FIFA, que es una página donde todo se canaliza por allí, una página obviamente oficial de FIFA, donde uno carga sus datos, tiene un usuario, contraseña y demás, y todo se notifica y canaliza por ese medio. Otras cuestiones del reglamento del procedimiento del Tribunal del Fútbol. Por un lado tenemos cuestiones preliminares. La Secretaría General de la FIFA es un órgano administrativo de la FIFA que es la que se va a encargar de llevar adelante justamente todo el trámite administrativo de las cámaras del Tribunal del Fútbol. La Secretaría General de la FIFA va a ser la que va a recibir la demanda en primera instancia, una demanda que interponga una de las partes, y en ese caso puede establecer el rechazo de esa demanda, ya sea por una incompetencia notoria, de que no corresponda a ninguna de las cámaras, o bien por prescripción, como veníamos hablando de los 2 años del reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores. De todos modos, esas cuestiones preliminares luego las validará o las podrá validar el presidente de la Cámara respectiva, eh, pero lo cierto es que la Secretaría General de la FIFA puede hacer ese primer filtro. Luego están las propuestas de la Secretaría General de la FIFA, que es lo que habíamos hablado hace un rato respecto a las cartas de confirmación. Básicamente esto es un sistema mediante el cual es una resolución, si se quiere, anticipada del conflicto. Esto se da para los supuestos en los cuales
la Secretaría General de la FIFA, cuando recibe el reclamo, nota que no se trata de un tema complejo o bien ya existe una jurisprudencia clara y solvente en respecto a un determinado tema. Entonces lo que hace en ese caso es hacer una propuesta de solución o terminación del conflicto a las partes y si las partes acuerdan, esa carta de confirmación que se llama tendrá el mismo valor legal que una decisión del Tribunal del Fútbol. Pero bueno, es cierto que la resolución se da previo al traslado de la demanda, por ende, a veces puede suceder que la Secretaría General de la FIFA parezca tener eh, claro el panorama una vez que recibe la demanda, por esto que decimos de que no es un tema complejo y quizás ya hay una jurisprudencia marcada en el tema, pero lo cierto es que luego después, cuando se contestan demandas, generalmente puede pasar que cambie la lógica del planteo o se introduzcan hechos que no estaban en mente. Entonces, bueno, eh, no es quizá la mejor manera de resolverlo, pero en definitiva, la Secretaría General, una vez que recibe la demanda, si entiende que lo puede resolver mediante una propuesta, lo envía a las partes y en todo caso la demandada podrá oponerse. Obviamente que la parte actora también. Bueno, respecto a las decisiones, como decíamos antes, como en regla general, se notifica solamente la parte dispositiva. En caso de que uno quiera pedir los fundamentos, lo tiene que hacer dentro de los 10 días. Y en ese caso va a pagar las costas procesales. ¿Por qué? Porque las costas, como término general, no se abonan. En el sentido, por ejemplo, si una de las partes es jugador, entrenador o agente, el procedimiento es gratuito. Y en caso de que se debieran pagar las costas, se hará recién para el caso de recibir los fundamentos. Es decir, que si una de las partes recibe los fundamentos, esto es ya sea porque lo pidió, que es por ahí lo más habitual, o bien porque también recibió una sanción deportiva, en esos casos también se reciben los fundamentos automáticamente, bueno, allí sí se van a abonar las costas. En cuanto a las normas aplicables o al derecho aplicable, lo que dice el reglamento es que se van a aplicar las normativas de la FIFA y también se tendrán en cuenta normas y convenios colectivos nacionales. Y respecto a la publicación, las resoluciones del Tribunal del Fútbol de la FIFA se publican en legalfifa.com, tanto las resoluciones del Tribunal del Fútbol de la FIFA como aquellas del TAS en la que haya resuelto FIFA, pero obviamente se tienen en cuenta cuestiones de confidencialidad, eh, ya sea por ejemplo, intervención de menores, o bien cuando una de las partes entienda que por algún motivo eh, el caso tiene cuestiones confidenciales que sería mejor no dar a la luz o no publicar, sobre todo en este portal que obviamente es abierto y público, podría oponerse en 5 días, o mejor dicho, observar en 5 días la publicación de una decisión de la FIFA, argumentando confidencialidad y en ese caso, si se lo aprobaran, se vería la manera de hacer, digamos, anónimos o no nombrar a las partes, simplemente hacerlo como un caso de estudio sin nombrar a las partes intervinientes. Y bueno, luego tenemos la mediación en el Tribunal del Fútbol, que es un mecanismo de resolución de la disputa alternativo. No es la principal competencia de este tribunal, pero bueno, lo dispone el mismo reglamento de procedimiento. Dice que los casos bajo la jurisdicción del tribunal pueden ser remitidos a mediación. La mediación es un proceso flexible llevado a cabo de forma confidencial y que una persona neutral ayuda activamente a las partes a trabajar para llegar a un acuerdo negociado para arribar a una disputa. Es un servicio gratuito y voluntario, obviamente que es opcional y que las partes pueden elegir por resolver la cuestión por mediación. Pero bueno, si no, se sigue el procedimiento normal y habitual del Tribunal del Fútbol. Antes de cerrar este tema, las razones del éxito del sistema del Tribunal del Fútbol, creo que es importante esto tenerlo en cuenta, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué se acudiría a la FIFA más allá de que pueda haber una obligación o no, según se pueda discutir en cada caso? Lo cierto es que las cámaras del Tribunal del Fútbol de la FIFA son altamente especializadas, es decir, es difícil que un juez ordinario de un país determinado tenga mayor conocimiento respecto al reglamento del fútbol, o en este caso de la FIFA, que un juez de la FIFA. Entonces, esa es una ventaja de acudir al Tribunal del Fútbol y por qué tiene éxito este sistema de resolución de disputas. Luego, los bajos costos, como ya dijimos. Eh, Después, que son decisiones justas y motivadas, como bien dijimos, más allá de la representación o no de un grupo o de otro, lo cierto es que la reputación es importante en este sentido y suelen ser decisiones justas y motivadas.
más allá de que no se reciban los fundamentos, uno los puede solicitar y los va a tener. Eh, Luego también está obviamente el factor tiempo, que no es menor. Posiblemente un mismo reclamo yendo a la FIFA se resuelve en un par de meses, mientras que yendo a la justicia ordinaria por ahí lleva un par de años. Eso dependerá de la justicia ordinaria de cada país. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta también por qué se elige, o mejor dicho, no se cuestiona recurrir al Tribunal del Fútbol de la FIFA. Y después el eficiente sistema de cumplimiento, como decíamos antes, que son las sanciones deportivas. Es decir, si un club sabe que si no paga una resolución va a tener eh, o va a tener prohibida la inscripción de jugadores por X determinada, o determinada cantidad de periodos, o un jugador sabe que si no paga una indemnización va a tener también prohibida su participación en partidos oficiales, lo cierto es que va a ser más fácil que cumpla. Obviamente que si después sean situaciones de insolvencia o directamente no contar con los fondos respectivos, no va a haber manera. Pero es interesante esto de las sanciones deportivas para el caso de incumplimiento de obligaciones diarias para, de alguna manera, hacer efectivo el cumplimiento. Bueno, estas son, como decíamos, las razones de éxito del sistema y por qué se recurre a este tribunal, porque muchos dirán, bueno, ¿por qué no ir a la justicia ordinaria? De hecho, se puede seguir yendo y se va a seguir dando el choque, de hecho lo veremos más adelante también en los casos que vamos a analizar, pero se va a dar el choque de jurisdicciones o quién resuelve, si la justicia ordinaria, si FIFA, bueno, según cada caso se va a determinar. Bueno, ahora vamos a hablar muy brevemente de lo que es el TAS, porque como les decía antes, es una temática de la próxima clase. Así que al menos para estar situados y entender eh, por qué lo nombramos cuando dijimos que las resoluciones del Tribunal del Fútbol pueden ser apeladas al TAS. El TAS es un tribunal de arbitraje deportivo. TAS, la sigla TAS, como ahí bien dice ahí, es Tribunal Arbitral de Sport en francés. Su sede la tiene en Suiza. Y es una institución independiente de las federaciones deportivas internacionales que procura la solución de litigios vinculados al deporte mediante arbitraje. Es decir, acá entramos en un organismo que no solamente rige las disputas del fútbol, sino también del resto de los deportes, sin perjuicio de lo cual la gran mayoría están vinculadas al fútbol. Pero bueno, no deja de ser un tribunal arbitral, como cualquier tribunal arbitral que pudieran conocer, en la cual los árbitros son independientes. En este caso, la diferencia principal con los jueces de los organismos de la FIFA que veníamos analizando es que los árbitros de cada composición los eligen las partes, o sea, uno por parte. Luego el presidente del panel, que, bueno, lo van a elegir el mismo TAS. Eh, entonces, bueno, es someterse a arbitraje de alguna manera. Es decir, bueno, queremos que nuestra disputa la resuelvan árbitros, obviamente especializados, en este caso en el deporte. Obviamente que va a depender de sobre qué deporte trata el reclamo o la, sí, o la disputa que estamos llevando al TAS. Pero bueno, también acá vamos a encontrar árbitros o especialistas en la materia que pueden ser mejores, si se quiere, en cuanto a la resolución, una resolución más específica en comparación a lo que serían los jueces ordinarios de un país. Y bueno, la misma FIFA reconoce al TAS a la hora de resolver disputas entre la FIFA y federaciones, confederaciones, ligas, clubes. La misma FIFA lo recepta como el órgano de apelación, es decir, que las resoluciones de la FIFA se pueden apelar al TAS dentro de 21 días, como veíamos antes, igual lo vamos a ver más en detalle la próxima clase. Y bueno, tiene su propio código de arbitraje y el TAS va a aplicar en lo que son las resoluciones, obviamente, de la FIFA, esto lo dispone, de hecho, la FIFA en sus estatutos. El TAS va a aplicar los diversos reglamentos de la FIFA y de manera complementaria el derecho suizo, porque sabemos que el TAS tiene su sede en Suiza. La misma FIFA dispone que, en sus estatutos, como decíamos, que las federaciones miembros, las ligas, los clubes deben acatar las resoluciones del TAS. Es decir, como que la misma FIFA está imponiendo a sus asociaciones miembros, a sus clubes, eh, que se sometan al TAS. Es decir, como que respeten las decisiones del TAS. Es una manera de reconocimiento de jurisdicción, básicamente, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué tendríamos que obligarnos a la jurisdicción de determinado organismo? Lo cierto es que, obviamente, la FIFA es una asociación privada, entonces
no es el Estado que nos obliga a someternos a lo que dispone un juez nacional, por ejemplo. No tiene ese poder de policía de la FIFA, pero de alguna manera, para formar parte de la FIFA, ya sea si son las asociaciones, los clubes, los jugadores, están dentro de un mundo reglado y con muchas reglas, como es la FIFA. Entonces, de alguna manera es como, bueno, pertenecer al mundo de la FIFA tiene esas implicancias, es aceptar básicamente sus reglamentos, su jurisdicción, los organismos que reconoce como en la apelación y demás. Entonces, como que de alguna manera acá lo que busca la FIFA es evitar recurrir a los tribunales ordinarios, sobre todo por esto de que, por un lado, por el hecho de esta falta, que se quiere, de conocimiento del juez ordinario respecto a, obviamente que puede haber un montón de jueces ordinarios que sepan del tema, pero como premisa general se va a entender que va a tener mucha más capacidad al respecto, específica en la materia, un árbitro en este caso deportivo, o bien un juez de la FIFA designado, como ya dijimos que se designan. Eso es por un lado. Y por otro lado, porque la FIFA de alguna manera es, como ya sabemos, internacional. Tiene más de 200 asociaciones afiliadas a su estructura. Por ende, si se tuviera que aplicar la reglamentación o la norma nacional de cada país según cada caso, también se pierde, por así decir, seguridad jurídica. Entonces, lo que se busca con esto es que todos estén alineados en un mismo sentido. Bueno, respecto a la apelación, como ya dijimos, la apelación a las resoluciones de la FIFA se dan en un plazo de 21 días tras la recepción de la decisión. Y solo se podrá recurrir al TAS cuando se hayan agotado el resto de las vías judiciales internas. Algunas cuestiones que los mismos estatutos de la FIFA disponen que el TAS no va digamos, sobre los cuales no va a decidir, como por ejemplo violaciones de las reglas del juego, suspensiones menores, es decir, de hasta 4 partidos, hasta 3 meses, con excepción en los casos de dopaje, es decir, ese tipo de resoluciones no se podrían recurrir al TAS. Fallo del Tribunal del Fútbol sobre el reconocimiento de una Cámara Nacional de Resolución de Disputas, es lo que vimos más temprano, respecto a cuando el Tribunal del Fútbol reconoce a una Cámara Nacional de Disputas como una Cámara, en su listado, como una Cámara a la cual se puede acudir aún para disputas internacionales si las partes así lo deciden. Bueno, ese reconocimiento de la Cámara Nacional no puede ser recurrido al TAS. Y fallos contra los que puede interponer un recurso de apelación ante un tribunal de arbitraje independiente y debidamente constituido, reconocido por la norma de una federación o confederación. Sería el caso de que si hubiera un organismo interno en una asociación que pudiera resolver este conflicto, primeramente debiera, eh, digamos, apelarse a ese organismo. Bueno, y para terminar el tema de TAS, que ya como dijimos lo veremos en más profundidad la clase que viene, tenemos dos vías de accesos. Una es ordinaria. Esto es cuando las partes prevén voluntariamente en un contrato acudir al TAS como órgano principal de resolución de un conflicto que tengan. Esto es la menor cantidad de los casos que llegan al TAS es por esta vía. La mayor cantidad de casos, como verán, es por la vía de la apelación. Y en este caso será sobre apelación, digamos, sobre resoluciones de asociaciones o bien de confederaciones o bien de la misma FIFA. Y respecto a los tipos de disputas que se pueden dar en el TAS, son o bien disciplinarios, como podría ser un caso de doping, que también lo veremos en una de las clases subsiguientes, todo lo que es la regulación antidopaje. Y por otro lado pueden ser disputas patrimoniales, como los que ya venimos viendo. Bueno, y ahora, bueno, si tienen alguna duda, igual me preguntan, eso yo no los veo, así que si tienen algo para consultar, abran nomás el micrófono sin problema. Ahora vamos a pasar a analizar un par de casos prácticos que resolvió principalmente la FIFA, la Cámara de Resolución de Disputas específicamente. Dos casos prácticos que tuvieron su relevancia y que son interesantes por los temas que tratan. En primer lugar, tenemos el caso de Sara Björk Gunnarsdóttir contra el Olympique de Lyon de Francia. Este es el caso de una jugadora que tenía contrato con el Lyon, el club francés. Vale decir que el club francés es uno de los mejores del mundo en lo que es el fútbol femenino, así como Sara Björk Gunnarsdóttir era una de las mejores jugadoras de ese equipo en el momento en que ocurrió este caso. Antes de adentrarnos en el caso, está bueno tener en claro
los principios que lo rigieron y que rigen hoy el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores en lo que es a las mujeres, en lo que hace a las mujeres, y en este caso vinculados al embarazo de una futbolista profesional durante un contrato firmado, ¿no? Los principios que establece el reglamento en este sentido y que se van a poner en juego en este caso son, por un lado, el de la estabilidad contractual. Eso igual es un principio general del reglamento, en la estabilidad de los contratos, es decir, como última ratio se debe romper el contrato. En este caso puntual es durante el embarazo el contrato no se puede romper, claramente, la FIFA lo dispone expresamente. Durante el embarazo, además, tiene que haber prestación de servicios, es decir, lo que quiere decir este punto es que la jugadora puede decidir, esto lo dispone el reglamento de la FIFA, eh, si seguir practicando o no, según obviamente cuál sea su situación médica, desde ya que si tiene algún certificado médico de mantener algún tipo de reposo y demás, lo podrá presentar y no tendría por qué presentarse ni a entrenar ni a jugar y sin ninguna merma en su salario. Pero en el caso de que quisiera seguir entrenando, los primeros meses al menos, lo podría hacer. Y en caso de que no pudiera, lo que se puede dar es servicios alternativos al club, es decir, prestar servicios en otras áreas que por ahí no impliquen un mayor esfuerzo físico para la jugadora, pero nunca se puede eh, ni suspender el contrato, ni mucho menos rescindir, ni tampoco bajar el salario. El único momento en el cual se puede dar esa baja del salario es en el periodo de baja por maternidad, que son al menos 14 semanas, de las cuales 8 semanas tienen que ser posteriores al parto, pero ese periodo de baja por maternidad lo solicita la jugadora cuando ella entienda que tiene que entrar en esa licencia, en la cual va a cobrar, según dice el mismo reglamento de la FIFA, 2/3 partes de su salario. Luego, como principio general, la conservación del salario, ya dijimos. Luego, otro principio es la reincorporación tras la baja por maternidad. Una vez que la jugadora ya fue madre, su reincorporación tiene que ser eh, paulatina y contemplada por el club, considerando la situación particular que pueda estar viviendo la jugadora, así como, por ejemplo, lo que puede ser el estado de lactancia que puede tener, en su caso, con, con el bebé. De hecho, está dispuesto un artículo específico de lactancia en el reglamento de la FIFA, por el cual la jugadora puede tener ese periodo y ese lugar para lactancia sin que, por supuesto, se signifique ese tiempo en el cual no está prestando, si se quiere, el servicio del club, sin que implique para nada una baja en su salario. Y bueno, desde ya que la protección ante el despido, que no puede ser despedida la jugadora durante el embarazo. En este caso puntual, y ya entrando en el caso concreto, luego de entender cómo funciona la reglamentación en este sentido, la demandante, bueno, como ya dijimos, es o era Sara Björk Gunnarsdóttir, jugadora islandesa de fútbol profesional. Como ella era islandesa, es decir, de Islandia, y el club en el cual tuvo el conflicto era el Lyon de Francia, por eso se da la dimensión internacional que activan la resolución por parte de la FIFA, ¿no? Si no, tendría que haber intervenido un tribunal federativo de Francia, en ese caso, si fuera una jugadora francesa, por ejemplo, o bien los tribunales ordinarios. Bueno, Sara tenía firmado su contrato con el Olympique de Lyon en 2020, tras su transferencia desde el Wolfsburgo de Alemania. Los hechos clave de este caso: en marzo de 2021, Sara informa al club sobre su embarazo. Por acuerdo mutuo, en ese momento lo que se dio fue que había un brote de COVID, y sobre todo en el equipo de Sara, en el Lyon. Entonces, por acuerdo mutuo se definió en ese caso que ella regrese a Islandia para continuar con su embarazo debido a la pandemia. Pero en el mes de abril, el club deja de pagarle el salario completo, lo cual ya empieza a alarmar a la jugadora, limitándolo solamente a una prestación de la seguridad social francesa, argumentando que no había baja por maternidad en el fútbol bajo la ley francesa, y que su ausencia era una licencia por enfermedad y que no se encontraba prestando servicios de ninguna índole. Como que se había ido a su país sin contemplar que había sido de acuerdo mutuo y que no estaba prestando ningún servicio por el club, que la ley francesa, que es la que entendía que se tenía que aplicar el club, no preveía ningún pago más allá de la prestación de la seguridad social. Sara da luz en noviembre del 21 y regresa a Francia en enero del 2022,
pero el club no facilitó siquiera su reintegración ni le pagó los salarios adeudados. Con todo este contexto, Sara en septiembre del 2021 reclama el pago de su salario completo desde abril de 2021 hasta el inicio de su baja por maternidad, que ella la define en septiembre del 2021. A partir de allí, lo que reclama son los 2/3 de su salario durante la licencia, conforme dijimos establece el reglamento. Es decir, ella reclamaba el pago completo de su salario desde el momento en que se lo dejaron de pagar de manera completa cuando no correspondía, y luego los 2/3 correspondientes durante su baja por maternidad. Alegó que el Olympique de Lyon incumplió su deber de cuidado al desentenderse de ella tras su traslado a Islandia y el no reintegrarla adecuadamente tras su retorno. Y también disponía que las disposiciones francesas sobre maternidad son menos favorables que las de la FIFA, por lo cual deben aplicarse estas últimas. Solicitó como indemnización 82.000 euros aproximadamente más intereses. Lo que alegaron los abogados de Sara fue que el caso encuadraba en el artículo 18 quater, inciso 4b del reglamento sobre el estatuto, que dispone lo siguiente: si la jugadora considera que no es seguro continuar prestando servicios deportivos o si decide no ejercer su derecho a seguir prestando servicios deportivos, el club deberá ofrecerle la posibilidad de prestar otros servicios laborales. En este caso, Sara había ofrecido prestarle al club los servicios de contar en las redes sociales del club cómo era su experiencia y su vivencia como jugadora profesional y cómo estaba atravesando su embarazo como jugadora del club y demás. Esa fue la alternativa que propuso Sara, que obviamente no le implicaba un esfuerzo físico, para poder, para cumplir con este artículo, básicamente, y seguir recibiendo su salario como corresponde. Pero bueno, el club no aceptó. Y en ese contexto, también fue cuando, digamos, de manera acordada, se dispuso que ella vuelva a Islandia a seguir con su embarazo. Por ende, no se entendía la falta de pago de parte del Lyon. La defensa del Lyon fue que, según la legislación francesa, no existía una baja por maternidad, como dijimos, específica para el fútbol, y que la ausencia de Sara se tenía que tratar como una licencia por enfermedad, por ende que solamente con el pago de la previsión social era suficiente. Al mismo tiempo, de alguna manera alegó que su ida a Islandia no podía, no estaba bajo su jurisdicción directa. Lo cierto es que ese traslado a Islandia había sido consensuado con la jugadora y bueno, negó cualquier obligación de pagarle el salario completo durante su ausencia. La Cámara de Resolución de Disputas básicamente falló a favor de Sara y los puntos en los cuales se basó para resolver fueron los siguientes. Por un lado, en cuanto a la competencia, que es lo primero que discutía el Olympique de Lyon, queriendo aplicar la norma francesa, lo que dijo la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA fue que la norma de FIFA, en este caso el 18 quater, que establece claramente todos los derechos de la jugadora, la profesional embarazada, prevalece en el ámbito del fútbol internacional y establecen derechos mínimos que los clubes deben cumplir. Asimismo, la FIFA aceptó su competencia porque en el contrato no había una expresa renuncia a la jurisdicción de la FIFA. Y asimismo, una cuestión procesal es que el Lyon hizo este planteo de competencia, o de mejor dicho, de incompetencia de la FIFA, recién en su segunda alegación y no en la primera. Por ende, según la doctrina de los actos propios, le jugaba en contra no haberlo planteado de entrada. Pero lo cierto es que la FIFA remarca esto de que la competencia o su competencia en principio se aplica, las leyes son más favorables para la jugadora y nunca había sido de alguna manera rechazada o mejor dicho renunciada la jurisdicción de la FIFA expresamente en el contrato con la jugadora. Entonces iba a ser competente la Cámara. Eso fue lo primero que resolvió la Cámara de Resolución de Disputas. Luego, también resolvió a partir de que sostuvo que había un deber de cuidado incumplido, porque el Lyon no solo falló en pagar el salario correspondiente, o mejor dicho, en no pagar, sino que también omitió brindar el apoyo humano, el seguimiento del embarazo y posparto. Bueno, asimismo, esto que veníamos hablando de que el club consintió el traslado de Sara a Islandia y en ningún momento aclaró que ese traslado podía conllevar a una merma en su salario. Por ende, de, de ninguna manera podía oponerlo como un motivo. Recordemos que también estaba el COVID en ese caso y el brote había sido también incluso en el equipo, entonces tenía sentido el traslado de la jugadora a su país, ¿no? Y bueno, finalmente se basa también su resolución en cuanto a los derechos durante el embarazo y la baja, hasta el inicio de la baja por maternidad, esto es lo que veníamos hablando, que en este caso fue
en noviembre de 2021, ella la había pedido en septiembre, Sara tenía derecho a su salario completo. Durante la baja, que son 14 semanas, mínimo, ella va a recibir al menos 2 tercios. Bueno, y esto que veníamos diciendo de que Sara propuso un trabajo alternativo al club y el mismo no fue aceptado. Bueno, en cuanto al monto a pagar, la Cámara de Resolución de Disputas dispuso que el Olympique de Lyon debía pagar los 82.000 euros con intereses. Ese monto incluía el salario completo desde el momento en que dejó de pagarle de manera completa hasta la baja por maternidad, 2 tercios del salario durante el periodo de baja y los intereses, como ya dijimos, del 5% anual desde el 10 de septiembre, que fue el reclamo interpuesto por la jugadora, hasta el efectivo pago. Asimismo, también dispuso una sanción deportiva para el caso de no cumplirse con la obligación diaria, como veníamos viendo. En este caso, la sanción fue de no inscripción por 3 periodos de fichajes consecutivos. Es decir, que si el Lyon no cumplía con su pago, con el pago, luego de los 45 días que nombramos antes, podía tener una sanción deportiva que en este caso iba a ser de no poder inscribir jugadores durante 3 periodos de fichajes. Bueno, como ya dijimos, el fundamento que aplicó la Cámara de Resolución de Disputas para este caso fue la aplicación estricta del 18 Quater y del 18 Inciso 7, que garantiza la remuneración durante la baja y consideró que el Olympique de Lyon violó la estabilidad contractual y los derechos de Sara como jugadora embarazada. Básicamente fue un caso relevante, este fue, de hecho es nuevo como verán, es muy reciente. También la normativa de FIFA es muy reciente, por ende fue de las primeras que aplicó esta normativa y de manera tan clara. Eh, es bueno saber que FIFA cuenta con estas normas y que al mismo tiempo, como se ve, son aplicables, es decir, que se terminan aplicando y resolviendo. Eh, cuestión, nada, se decidió en favor de la jugadora, creo que yo que fue una solución justa. El Olympique de Lyon no apeló en este caso al TAS. Nada, quizá era por entender que ya no, que era clara la norma y que no había mucho por hacer. Quizá hubiese quedado la duda de qué pasaba si se recurría a la justicia ordinaria de Francia. Siempre están esos choques de jurisdicción, pero en este caso la FIFA fue muy clara en cuanto a la aplicación de su propia normativa. En este caso era la más favorable a la jugadora y la aplicó de manera directa, sin muchas vueltas. Y ahora pasamos al segundo y último caso. Es un caso, se puede decir semejante, pero no tiene mucho que ver, pero el sistema fue, o lo que ocurrió fue similar. Este caso igual es más viejo. Eh, en este caso, la ruptura de contrato se dio por un club también, de forma injustificada. En realidad vamos a ver que no la rompió el club, sino lo termina rompiendo el jugador, pero por motivo del club. Y en este caso es por la enfermedad que padecía un jugador. En primer lugar, respecto a las partes involucradas, estaba por un lado Sebastián Ariosa, que era un futbolista uruguayo de 23 años en ese momento, y por otro lado, el Club Olimpia de Paraguay. Eh, Como verán, de nuevo se repite la dimensión internacional en la disputa, lo que hace llevarlo a la FIFA, a que resuelva también acá en este caso la Cámara de Resolución de Disputas. Eh, este, digamos, el jugador tenía con el club un contrato laboral desde el 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2015, y se dieron alguna serie de hechos clave para que se desencadene este conflicto. Por un lado, ya el club venía adeudando salarios al jugador desde finales de 2012. Luego, a principios del 2013, al jugador diagnostican un cáncer de mediastino. Em, que eso es detrás no lo tengo 100% claro, pero es detrás de los pulmones, o un cáncer por lo que sé, muy particular en niños y adolescentes. Em, Le diagnostican esa enfermedad, lo da a conocer al club, a Olimpia. En el primer momento, Olimpia tuvo una reacción positiva y lógica, si se quiere, en estos casos, que fue permitirle al jugador volver a Uruguay, que era su país de origen, para estar con su familia y poder hacer un tratamiento respectivo. Obviamente, imagínense lo que es una noticia de ese tipo en un jugador de esa edad. Lo cierto es que también el jugador era importante en el equipo en ese momento, que estaba jugando Copa Libertadores y era una de las figuras del equipo. Pero bueno, cuestión, le diagnostican esta enfermedad, la notifica el club tiene esa primera reacción positiva,
Pero luego, ya a finales de ese año 2013, el club decide suspender la ejecución del contrato, como veremos más adelante, basándose en la normativa paraguaya. La norma paraguaya dispone que se puede suspender el contrato de un jugador eh, por enfermedad, como sea en este caso. Obviamente lo que no se tiene en cuenta ahí es que en esos casos interviene, por así decir, la provisión social, como podría ocurrir en otros países. Lo cierto es que en Paraguay la provisión social, al menos en ese momento, no se inscribía a los jugadores en la provisión social a los jugadores de fútbol. Por ende, no tenía siquiera eh, esa alternativa al jugador. Es decir, que si el club le suspendía, como le suspendió la ejecución del contrato, no iba a cobrar salario alguno. Ante esta situación, de que el club decide suspender el contrato del jugador, obviamente con ningún tipo de tacto al respecto, y bueno, quedará en la opinión de cada uno, ¿no? Pero bueno, fue un tema bastante polémico en su momento. El jugador intima el cumplimiento del contrato sin éxito. eh, y finalmente lo que ocurre es que el jugador decide resolver el contrato con justa causa. Es decir, acá no se dio una rescisión sin causa del contrato, en este caso por parte de Olimpia, sino que lo que ocurrió fue que el contrato se termina, eh, digamos, promovido esto por el propio jugador, pero entendiendo de que había una causa justificada para terminar el contrato, que de hecho el mismo artículo 17 del reglamento del Estatuto de Jugadores dispone rupturas por causa justificada, no está establecido taxativamente cuáles, pero bueno, claramente, como se puede apreciar, era un caso que llevaba a la rescisión del contrato y al reclamo de la indemnización respectiva, ¿no? Es decir, el jugador se encuentra en la situación de que el club le suspende los pagos por el motivo de su enfermedad, porque claramente no podía prestar sus servicios deportivos, y él, cuando intima, sigue insistiendo en que no, de que se basa en la ley paraguaya y no lo van a retomar, por ende él decide resolver el contrato con justa causa. A partir de ello, Ariosa inicia el reclamo ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. En este caso, la indemnización que reclamaba Ariosa estaba compuesta, por un lado, por los salarios adeudados, es decir, tanto los anteriores, antes de que se le diagnostique la enfermedad, como dijimos en el slide anterior, que, que ya el club venía debiéndole algunas sumas a Ariosa, y además los salarios adeudados del periodo en el cual intempestivamente el club decidió suspender su contrato. Luego también reclamó el valor residual del contrato, que es un principio está establecido como criterio al momento de tasar una indemnización en el reglamento de la FIFA. Es decir, lo que restaba pagar del contrato se considera como un criterio a tener en cuenta al momento de la indemnización. También reclamó daño moral, obviamente por lo que se puede entender del caso, es decir, no solamente que el jugador estaba pasando quizá uno de los peores momentos de su vida, sino que estaba sufriendo en este caso de alguna manera el despido, la suspensión del contrato y obviamente digamos, de alguna manera el club le soltó la mano, ¿no? Eh, Luego también se pidió el daño por especificidad del deporte, que es un daño muy propio del deporte, que consiste en entender que el deporte tiene ciertos valores y principios rectores que si se violan, de alguna manera, se está afectando mucho más que en otros ámbitos. Entonces, en este caso también, como que es una conducta totalmente antideportiva, si se quiere, la del club de suspender un contrato porque un jugador eh, le diagnostiquen una enfermedad como esta, ¿no? Eh, con lo que puede significar, o sea, ni hablar, por ejemplo, las premisas de un deporte o de un equipo y decir, bueno, a la primera de cambio el club soltó la mano. Y finalmente también pidió a Ariosa sanción deportiva por haber rescindido en periodo protegido. Esto es lo que decíamos antes, el periodo protegido para jugadores menores de 28 años es los primeros 3 años del contrato, en este caso estábamos en el segundo año. Si se rescinde el contrato en ese periodo, también se podrá imponer sanciones deportivas, en este caso a los clubes, además de la sanción económica. Como dijimos antes, este tipo de sanciones deportivas son, digamos, acumuladas a la sanción económica y se cumplen o se debieran cumplir más allá del cumplimiento o no de la sanción económica. Luego estaba la defensa de Olimpia, que lo que alegó básicamente fue que se debía aplicar la ley paraguaya. El contrato remite a la misma de forma genérica, eso es lo cierto, el contrato remitía a la ley paraguaya, pero de forma genérica, y el propio reglamento dispone que la Cámara de Resolución de Disputas
debe tener en cuenta las leyes nacionales. Eso es cierto. El reglamento de la FIFA dispone que, entre otras normativas, obviamente que la Cámara de Resolución de Disputas debe tener en cuenta las normativas de la FIFA, pero también habla de convenios colectivos y tener en cuenta leyes nacionales. Obviamente que ese tener en cuenta es a interpretación, en todo caso, cada composición y demás, pero digo, la interpretación no es exacta de lo que es tener en cuenta. En este caso, Olimpia quería aplicar directamente a rajatabla la ley paraguaya. Si vamos a la ley paraguaya, lo que establecía, que en este caso, si se quiere, favorecía la postura de Olimpia, era que el empleador podía suspender el contrato de trabajo si el empleado se enfermaba, como ocurrió en este caso. La situación particular, como comentamos, es que los futbolistas no estaban registrados en la Previsión Social en Paraguay, entonces no se podía considerar como un trabajador como cualquier otro. Eh, Esto es interesante porque si hubiesen aplicado, ya vamos a ver la resolución del caso, pero si se hubiese aplicado esta ley paraguaya, quizá Ariosa no hubiese tenido una resolución favorable. Y no nos olvidemos que Ariosa puede recurrir a FIFA justamente porque es uruguayo, es decir, desde otra nacionalidad distinta al club. Por eso está la FIFA para regular esas situaciones. Ahora bien, si en Paraguay no existía una regulación nacional que regulara esto de la misma manera, se iba a tener que acudir a la ley paraguaya, y en este caso la ley paraguaya quizá le hubiese dado la razón a Olimpia. Asimismo, la normativa paraguaya establecía que si se rescindía sin causa un contrato, en este caso laboral, debía abonarse solamente hasta diciembre del año en curso, eh, y no así el valor residual del contrato, que es lo que dispone FIFA. En este caso, como dijimos, fue en 2014, 2013, faltaban 2 años, entonces Ariosa iba a poder, por los criterios de FIFA, cobrar 2 años más de contrato, mientras que si nos hubiésemos guiado por la normativa paraguaya, solamente hubiese podido cobrar hasta diciembre del año en curso. Finalmente, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló a favor del jugador. En primer lugar, respecto a la competencia y la normativa aplicable, fue muy clara en el sentido de que se aplica el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, porque esa es la intención de la FIFA. Dispuso unificar normas para mayor seguridad jurídica contra lo que puedan disponer legislaciones nacionales de cada país. Es lo que hablábamos más temprano. Piensen que si en cada país se aplican normas diferentes al, a la misma situación, que en este caso serían jugadores de fútbol con clubes de fútbol, todos afiliados a FIFA. Por eso es importante la regulación unificada que hace FIFA. Si en cada legislación nacional se disponen situaciones diferentes y se resolviera de manera diferente, o la FIFA, la Cámara resolviera de manera diferente según la legislación nacional, se perdería seguridad jurídica. Respecto a esto, también dijo que al tratarse de una disputa ante una Cámara de FIFA, la normativa de dicha institución debe prevalecer ante cualquier legislación nacional acordada entre las partes, más allá de que, como dijimos, la legislación nacional estaba acordada de manera genérica entre las partes, y que si las mismas partes aceptaron la competencia de la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, debe aplicarse la normativa de FIFA. Sería eh, quizá un absurdo que la misma Cámara de Resolución de Disputas de FIFA obvie por completo lo que dispone su reglamento y aplique en este caso, por ejemplo, la ley paraguaya. Respecto al fondo de la cuestión, lo que dispuso la FIFA fue que la enfermedad no era una causa válida para suspender el contrato, que los clubes deben asegurar que los jugadores sigan recibiendo su salario, o al menos una parte de ellos, lo cual en este caso ni siquiera ocurría, que el demandante no estaba inscrito en el sistema de previsión social paraguayo, es lo que veníamos estableciendo, ni siquiera tenía ese beneficio social, por ende era difícil aplicar la ley paraguaya en un caso así, y por ende declaró al club como el responsable de la terminación anticipada del contrato, que como dijimos, la solicitó, de alguna manera la realiza el jugador, pero entendiendo que fue, digamos, compelido a hacerlo por parte de la actitud que tomó el club en este caso. Respecto a la indemnización, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA dispuso que se abonen los salarios adeudados, por un lado, y por otro lado, el valor residual del contrato. En este caso era una suma interesante, no recuerdo ahora el monto, pero era una suma interesante. Eh, Asimismo, en cuanto a los rubros que no consideró la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, fueron el daño moral, por un lado, el daño por especificidad del deporte que hablamos, y aguinaldos y premios, pues no estaban previstos en la FIFA. Bueno, para terminar, en este caso, con este caso, pasó también al TAS, brevemente digo, porque como ya comenté más temprano,
todo lo que está lo veremos la semana que viene, o la otra. Pero básicamente ambas partes apelaron al TAS. En el medio se sabe que hubo una negociación entre las partes, pero bueno, no se llegó o sea, para el pago, ¿no? De lo que había, de la indemnización que había dispuesto la FIFA, pero no se llegó a un acuerdo. Entonces, finalmente, ambas partes apelaron la resolución de la FIFA al TAS. Y en cuanto al fondo de la cuestión, termina rechazando la apelación de Olimpia. eh, que esto es interesante. Olimpia no apeló el hecho de tener que pagar una indemnización. Es decir, de alguna manera aceptó que en cuanto al fondo de la cuestión era responsable de esa ruptura de contrato y que no tenía derecho a hacer lo que hizo, sino que lo que apeló fue respecto al monto de la indemnización, queriendo bajarlo, bajo pretexto de el daño, mejor dicho, el gasto en que había incurrido, por un lado, respecto a la transferencia del jugador cuando había abonado su transferencia, que era relativamente reciente, es decir, lo que tuvo que abonar por el pase del jugador cuando lo trajo, por así decir, a su institución. Y asimismo los gastos que tuvo que abonar para el reemplazo de otro jugador que tuvo que traer, en reemplazo obviamente de Ariosa, que no pudo jugar por un tiempo considerable. Entonces, ese fue el argumento de Olimpia respecto a la baja de la indemnización. Bueno, no fue considerado. Y respecto a la apelación del jugador, básicamente se basaba en incluir aquellos daños que no habían sido reconocidos en la indemnización por la FIFA, como era el daño moral, la especificidad del deporte, la sanción deportiva. Bueno, en este caso el TAS le hizo lugar al daño moral y a la especificidad del deporte. Lo del daño moral fue básicamente, y fue también paradigmático y vinculado a lo que hablaba más temprano respecto a que, bueno, el jugador quizás se encontraba en el peor momento de su vida y claramente aparte hubo mucho, sabemos lo que es el fútbol y en ese momento hubo mucho manoseo de la situación, si se quiere, y mucho, obviamente que era un tema mediático, y esta persona no solamente estaba luchando por su vida, si se quiere, sino también con esta disputa judicial, básicamente para resguardar su derecho a recibir sus salarios, ¿no? Básicamente en una situación tan delicada. Entonces, bueno, el daño moral, el TAS lo otorgó, asimismo también lo que refiere a la especificidad del deporte, no así lo que es la sanción deportiva. Al mismo tiempo, también esto es interesante, hizo una aplicación de normas de distintas fuentes, es decir, al momento de resolver, aplicó por un lado los reglamentos de FIFA, esto en cuanto a la rescisión, en cuanto al fondo del asunto, lo que veníamos hablando, diciendo, bueno, se tiene que aplicar el reglamento de la FIFA por todo lo, digamos, convalidando lo que había argumentado la Cámara de Resolución de Disputas. Eso por un lado. Y en lo que es premios, aguinaldo y demás, se basó en la ley paraguaya, porque la FIFA obviamente no regulaba esa temática, entonces en ese caso sí fue otorgado a partir de la ley paraguaya. Entonces como que de alguna manera hizo un, un mix, digamos, entre distintas legislaciones. Bueno, y este es el segundo y último caso que íbamos a tocar el día de hoy. Ambos fueron resueltos por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Y si bien, como decíamos, son temas similares en cuanto a que, bueno, una ruptura de contrato en perjuicio de un jugador, pero claramente son dos motivos totalmente distintos. Acá les dejo unos links de interés que les puede servir, son interesantes. Por un lado, preguntas frecuentes sobre el Tribunal del Fútbol. La FIFA tiene varios, en su página web tiene varios estamentos donde, o mejor dicho, apartados donde tiene preguntas frecuentes sobre distintas temáticas. En este caso, bueno, es sobre el Tribunal del Fútbol. Luego, el otro link que les había comentado de el listado de cámaras nacionales de resolución de disputas que están reconocidas por la FIFA hasta el momento. Luego también hay una guía, esto es interesante para presentar demandas ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA. Eh, Más allá de lo que les comenté respecto a cómo se presenta la demanda o qué datos principales tiene que tener, bueno, es una guía de todo cómo, dónde se presenta, cómo y demás. Y después también hay un reporte que se hace periódicamente, en este caso es del 23-24 del Tribunal del Fútbol, donde da algunas estadísticas respecto a resoluciones, disputas que llegan a las distintas cámaras del tribunal, cómo se resuelven y demás. Bueno, y esto fue todo por hoy. Voy a dejar de compartir. Creo que habré continuado. No sé si hay alguna pregunta o algo en el chat o no, pero bueno, si quieren hacer una pregunta desde ya, lo que quieran. Creo que nos quedan unos minutitos todavía, pero bueno.
Nada, gracias. Antonio, no sé si estás ahí. Ahí Buenas está. noches. Diego, sí. No, buenas noches, Federico. Mi nombre es Kevin. Una pregunta. Sí. Veo que en el TAS una de sus decisiones fue que tomaron de lado una norma de el reglamento de transferencia de jugadores, pero no la norma paraguaya. ¿Eso sucede siempre? ¿O es que si yo escojo una sola norma, todo mi argumento se debe basar en ella y no puedo emitir, por ejemplo, normas del mismo país o de la misma federación? No, lo cierto es que, a ver, no es que sucede siempre, pero la lógica es que el reglamento, en este caso de la FIFA, cuando dispone o regula una cierta situación, como estaba muy claro en este caso, y las mismas partes ni siquiera habían en el contrato renunciado a esa normativa, el TAS aplicó esa norma y además también es una cuestión de principios de cada caso concreto, cómo se resuelve, con qué justicia. En este caso, el TAS obviamente resolvió por la solución más justa, ¿no? Pero Ah, no, no, comprendo. no es que es algo que es así, obviamente que hay que analizar cada caso concreto y pueden ser complejos. Claro, en este caso va a depender también de la norma misma, porque veo que justo en la legislación paraguaya no consideraba el tema médico y lo dejaban en el Exacto, aire, por así decirlo. exacto. La FIFA sí lo regulaba, la norma paraguaya no. Y en el caso, por ejemplo, de los aguinaldos bueno, no me acuerdo el premio que también consideraba, eso sí lo consideraba la ley paraguaya, por eso ahí sí aplicó la ley paraguaya. De alguna manera fue favorable a la parte, en este caso, claramente más débil, si se quiere, de la relación, ¿no? Claro, y en ese caso, ¿el TAS prima la norma del país o lo que establece la FIFA? Lo cierto es que en ese caso aplica la norma de la FIFA. Obviamente que las normas nacionales, está la pirámide del derecho, que en definitiva siempre es difícil, uno siempre puede acudir de última a la justicia ordinaria de un país y hay que ver qué resuelve en ese caso. Pero el TAS lo que busca es, así como la FIFA también, como lo dice varias veces en sus reglamentos, busca que se apliquen sus propios reglamentos y normativas por una cuestión de internacionalidad, ¿no? Y de seguridad jurídica también. Pero bueno, eso va a depender de cada caso y a quién estemos defendiendo en ese caso, ¿no? Perdóname, Ah, entonces correcto. el TAS Muchas no gracias. el TAS, Sí, el TAS no sí. impide que vayas a la justicia ordinaria, ¿no? No es que no le impide el TAS, va a resolver, es un cuerpo de árbitros y va a resolver Claro. No es sobre justicia, es arbitraje. Exacto, es arbitraje y de hecho, como decíamos, ya igual lo veremos en la clase que viene, pero son elegidos por las partes, obviamente de un cuerpo del listado de árbitros que tiene el TAS. Es muy reconocido, tiene mucha importancia a nivel mundial y sobre todo en el deporte. Entonces, de alguna manera, es como que está bueno porque tiene esa legitimidad la decisión del TAS. Pero obviamente uno después, la justicia ordinaria, nadie te puede negar el acceso a la justicia ordinaria y dependerá de cada país y de cómo resuelve el juez en ese caso. Ok. Y de cada jugador, obviamente. Sí, sí, bueno, obvio. Y también esto que decíamos de que la internacionalidad a veces te da la posibilidad de recurrir a FIFA, pero si no existiera esa internacionalidad, suponiendo en el caso de Ariosa, si hubiese sido paraguayo, no le hubiese quedado otra que recurrir a la justicia ordinaria. Ahí FIFA no puede intervenir porque es un conflicto de carácter nacional. Claro. Y ahí la justicia ordinaria posiblemente o probablemente hubiese aplicado la ley paraguaya. Entonces, es como que, bueno, se dan esos conflictos que, bueno, jurídicos plenamente. Ok, gracias. Felicitaciones. No, de nada. Gracias. No sé si hay alguna más. Igual son temas que vamos a seguir viendo en las clases que quedan. Obviamente que es más de TAS y, como les decía, antidopaje, pero bueno, todo va de la mano. Bueno, no sé si alguno tiene alguna más o no sé, Antonio, ¿cómo querés cerrarlo? A Hay ver, acá alguien hay que me una preguntó por el WhatsApp, no pregunta en lo el vi. chat. Sí, a ver. Exacto. Es como decíamos, Ariana, o sea, como tratamos de insistir en el sentido de que la FIFA interviene cuando tiene una nota o una dimensión internacional del conflicto, porque si no, FIFA no tiene jurisdicción. Básicamente, FIFA justamente regula los conflictos de carácter internacional. En este caso, el jugador era extranjero. En el caso de la jugadora islandesa, lo mismo.
el islandesa en un club de Francia. Si no, resuelven. Por eso también la FIFA insiste en esto de que existan normativas nacionales que también respeten los principios del reglamento de la FIFA y cámaras nacionales, que no todos los países tienen, obviamente que es algo novedoso. Y en ese caso también, que esas cámaras puedan tener esa especificidad propia del deporte, conocimiento, y no que se acuda a la justicia ordinaria. Que en definitiva es lo que va a ocurrir cuando no existan ese tipo de cámaras o tribunales federativos en el país y si el conflicto es nacional. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, es solamente en el caso de que fuera extranjero, que se va a FIFA. Bueno, no sé si hay alguna más. No, de nada, Ariel. Federico, igual, mientras alguien se anima, igual darte las gracias por el tema de tu disposición, por brindarnos toda tu experiencia. Igual, comentarle a los alumnos que el segundo curso especializado va a estar a cargo de Federico, que va a hablar todos los conflictos del tema del TAS, que ya lo viene diciendo. E invitarlos en estos días o la semana siguiente va a salir la publicidad de este curso donde va a estar Federico, que va a hablar específicamente del TAS. También invitarlos al congreso, que va a ser el 16 de este mes, que va a ser gratuito. E igual ahí vamos a estar enviando el link de ingreso para que se registren. Todos están invitados. También va a estar Federico ahí como un docente más, hablando de un tema específico. Y bueno, darle gracias a todos por prestar el tiempo y estar acá junto con nosotros a aprender mucho más de lo que es el derecho deportivo. Igual, Federico, te dejo para que des unas palabras para cerrar el curso. Gracias, Antonio, gracias a vos y bueno, gracias a todos por estar. Y bueno, nada, los esperamos primero en el Congreso para el que quiera estar presente el miércoles que viene y después en las próximas clases que como dijimos van a ser de TAS y antidopaje principalmente, que son la semana siguiente. Así que bueno, nada más eso. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Y gracias. gracias a todos. Dale, perfecto, Federico. Igual agradecer a todos. Que tengan buenas noches. Buenas Un noches. abrazo, Federico. Buenas Cuídate. noches con todos, muchas gracias. Abrazo, gracias. Buenas noches, Chau, gracias. chau.